Dios me los bendiga ricamente a todos mis hermanitos. Amén. Estamos felices de estar una vez más en su presencia y listos a aprender de su palabra. Quiero que todos abramos la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 3. Capítulo 3 de Efesios. Vamos a orar. Padre, te alabo y te doy gracias. Es una verdadera maravilla estar en su presencia y poderlo escuchar a través de su palabra, Señor. Aquí estoy con tu pueblo y suplico una vez más una administración que nos haga crecer para su gloria, para edificación de su pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Tomen sus asientos, hermanitos. Vamos a procurar estudiar una palabra que yo siento que recibí de Dios para su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Amén. Para ustedes entonces. Cierto. Y este mensaje se llama fe. Así como suena. Fe. Tenemos la escritura abierta en el libro de Efesios, capítulo 3. Y en mi espíritu discierno que es tan grande y es tan importante la fe, que le pedí a Dios. Es como un momento de inspiración, un momento de revelación ahí en su presencia. Y le decía a Dios que nos enseñara un poquito más. Amén. Y entendí ante esta petición por su espíritu, como que él directamente me lo dijera, que las obras de Dios son por su poder. ¿Cuánto lo creen, hermanitos? Amén. Oiga lo que estamos involucrando. El poder de Dios. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Todo. Y entonces me decía que sus obras son por su poder y nuestra fe. Y entendía que es lo que podríamos llamar una mezcla. No me gustó mucho esa palabra, pero es lo que yo entendí. Dice, es una mezcla, podríamos llamarle, de lo que es el poder de Dios y la fe de sus hijos, la fe de su pueblo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es de esta manera? Porque Dios, siendo soberano y todopoderoso, Él lo podría hacer unilateralmente, digamos.
Cierto. Cierto. De sí mismo Él lo puede hacer y sin necesidad, aún, oiga la palabra, de depender. Eso es muy fuerte, hermanito, y no estoy ofendiendo a Dios. Ustedes lo van a ir entendiendo. Porque Él en su soberanía y en su gracia y en su amor y en su sabiduría, así lo ha determinado. Y dice que pudiendo Él hacerlo de sí mismo, hasta llega a depender por sus misterios, consideres un misterio, de lo que se llama nuestra fe. Entonces eso es algo que solo Él lo sabe, pero que definitivamente cuando hay personas que Dios ha llamado y que pasamos años en sus caminos fielmente, llegamos a entender que eso es lo que revela la Santa Biblia. Exactamente. Aunque sea difícil para nuestra finita mente de poderlo recibir a plenitud, eso es lo que revela la santa palabra de Dios. Y aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 3 y en el versículo 20, dice: y a aquel que es poderoso. ¿Cuántos creen que Él es poderoso? Amén. Imagínense, el que creó los cielos y la tierra. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Repítanlo conmigo. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero vea lo que sigue. Según el poder Según el poder Según el poder que actúa. el poder que actúa que actúa en nosotros. Bendito sea nuestro Padre. Qué importantes somos para Dios, sus hijos, hermanos. Cierto. ¿Cómo nos toma en cuenta Dios a nosotros? Yo le pedí a Dios un poquito más de luz al respecto y me decía el Espíritu que es como un banco. Oigan bien, un banco. Me refiero a esas instituciones donde se lleva el dinero. Dice, es como un banco que representa a Dios. Ese banco es Dios. Y que ese banco nos diera una tarjeta de débito con todo el dinero del banco depositado en esa tarjeta. Y nosotros podemos usar lo que podamos manejar. Son bien fuertes, ya lo vamos a ir entendiendo. El asunto es cuánto estamos manejando de lo que Dios nos depositó en esa tarjeta nosotros, hermanitos. Levantemos las manitas y alabemos al Señor. Un versículo más para afirmar ahí en Colosenses, capítulo 1. Nos dice el versículo 29. Gracias, Señor. 1:29. Bien atentos, hermanos, porque esto es sumamente importante. Fe. De esto depende mucho. Y nos dice 1:29 de Colosenses, para lo cual también trabajo. ¿Cómo dice? Luchando según la fuerza según la potencia de Él, de Él, la cual actúa la cual actúa, ¿cómo dice? poderosamente en mí. Poderosamente
Ojalá hayamos entendido esta base, hermanos, porque sobre esto se edifica todo lo demás. Que las obras de Dios son por su poder. Y entonces cualquiera que conozca, sepa quién es Dios, el único Dios verdadero, inmediatamente exclama, bueno, está garantizado, porque si las obras son por su poder, Dios todo lo puede hacer. No hay nada que le sea difícil a él. Pero la revelación viene en la segunda parte de la expresión, donde dice, y nuestra fe. Entonces, por su poder y nuestra fe. Y nos dice el Señor que es una mezcla de la omnipotencia de Dios y la fe que Él puso en nosotros. Y que se compara a que un banco que representa a Dios nos diera una tarjeta de débito con todo el tesoro, todo el dinero que tiene ese banco depositado en esa tarjeta. Dice, y nosotros podemos usar de esa tarjeta lo que podamos manejar. Y el asunto está en cuánto estás manejando de lo que Dios depositó en esa tarjeta. Eso es la fe. Alabado sea el Señor Jesucristo. Por eso vemos ejemplos como el del rey Joás. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 13. Vea qué interesante, hermanitos. Segunda Reyes, capítulo 13. Amén. Hoy nuestra fe, por esta palabra, va a experimentar un fortalecimiento, hermanitos. Y por qué no, un crecimiento. O sea, definitivamente quedamos en una mejor posición hoy, después de recibir esta palabra de parte de Dios. Por eso le llamo a estar bien atentos, mis queridos hermanos. Dice que hay ejemplos de la base que acabamos de poner, o que acaba de poner el Espíritu Santo, y uno es el del rey Joás. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 18 y 19. Nos dice la palabra, y le volvió a decir. Aquí está el profeta de Dios, Eliseo. Dios hablaba por su profeta. Es como si Dios mismo estuviera hablando, como si Dios mismo le dijo a este rey en un momento importantísimo, un momento decisivo para toda aquella nación que él era la cabeza, el rey de aquella nación, de aquel pueblo. Dice que le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Démele ahí donde está un aplauso a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Está clarísimo. Amén. Dios pudo hacerlo siempre. Diera Joás
un golpe o dos golpes, o los 5 o 6 que el Espíritu Santo por medio del profeta le dijo que debió haber dado. Inclusive sin que Joás obedeciera. Dios es todopoderoso y Dios pudo eliminar a los sirios. Pero vemos que se limitó. Díganlo conmigo, se limitó. Se limitó A lo que alcanzó la fe del vaso que él estaba usando aquí en la tierra para aquella gran obra que el Señor Todopoderoso quería hacer. Alabado sea mi Señor Jesucristo. Es lo que el rey Joás manejó de lo que podía haber echado mano. En su tarjeta, él tenía para destruir completamente a los enemigos. Pero él pudo manejar hasta ahí. Y Dios dice que se limitó a lo que su instrumento pudo usar en ese momento. En otras palabras, el resultado pudo ser diferente. cierto. Entonces eso que algunos predican, algunos proclaman, de que todo ya está determinado y todo ocurre según la voluntad y el propósito de Dios, siempre no es real, no es lo que dice la Biblia. No es así. Pero muchos hablan de un destino, pero no hay un destino. Adán no estaba destinado a lo que pasó. Cierto. Adán tomó una decisión que de ahí en adelante dirigió las cosas de esa manera, pero no fue que Dios lo destinó. Destinar es algo inmutable, algo que tiene que pasar. Una fatalidad, es un pensamiento fatalista que existe en muchos predicadores, que así tenía que ser. Pero no. Dice claramente, hermanitos, que pudo ser diferente el resultado, tanto que ahí lo dice. En el versículo 19, véanlo conmigo, hermanos. Dice, entonces el varón de Dios enojado contra él. Diga conmigo, enojado contra él. Enojado contra él. Dios mío, ¿estará Dios contento con nosotros o estará enojado por algunas cosas, hermano? Cierto. Ahora, enojado Dios contigo o conmigo no es que nos va a destruir, porque no, pero a Él se molesta, se enoja de algunas cosas de nosotros. Cierto. Cierto. Y dice que enojado contra Él le dijo, al dar 5 o 6 golpes, ayúdenme por favor, ¿qué dice? Hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo 3 veces. 3 veces. Derrotarás. Entonces, hermanitos, el resultado pudo ser diferente. Israel, usando a Dios, a Joás, el rey de su pueblo en ese momento, derrotó a Siria. Hubo grandes victorias, 3 veces, pero no lo quitó para siempre. Ahí siguió ese pueblo enemigo, huyendo, molestando. Y de acuerdo a la acción de su siervo, la historia hoy, porque hoy estamos posterior años y siglos a eso, la historia diría, y el pueblo de Siria, ¿me están entendiendo, hermanos? Desapareció. Pero no fue así, ¿verdad? Entonces, vea que el resultado pudo ser diferente. Cierto. Ahí vemos claramente esta tremenda verdad que yo de rodillas ahí, hermanitos, en mi pequeñez le decía a Dios, quiero más, Señor, quiero entender cómo funcionan estas cosas para hacerte más útil.
para darte más gloria, Amén. para hacer más bendición. No solo a la iglesia, sino a este mundo que está tan terriblemente necesitado, hermanos. Cierto, cierto. Y que el propósito de Dios con este mundo no se ha terminado. No, hermanito, falta lo más grande. Amén. Son cientos de miles y millones de personas que todavía tienen que ser alcanzadas con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y va a suceder. Amén. ¿Verdad? Porque definitivamente, hermanos, hay que entender bien. Yo dije algo ahorita. El propósito general de Dios es invariable. Existe lo que es el propósito general. Eso, su brazo está extendido y ¿quién lo hará retroceder? Pero los detalles, digan todos conmigo, los detalles Los detalles. pueden variar. Y a pesar de nuestros errores y torpezas, la obra de Dios siempre va a ir adelante. Amén. Amén. Pero si entendemos mejor nosotros y sabemos, tenemos revelación sobre el tema que estamos viendo que se llama Fe. fe, vamos a ser más útiles a Dios y vamos a, voy a ver si lo logro encontrar donde lo escribí, vamos a escribir un mejor futuro. Amén. Aleluya. Amén. Con actos de fe. Amén. Sí, déselo a mi Señor Jesucristo. Un mejor futuro en Turrúcaras, Amén. un mejor futuro en Cóbano, Amén. en Santo Domingo de Upala, en San Ramón, Amén. en San Carlos, Amén. en Costa Rica, y si queda tiempo, A las Las naciones. naciones. vamos hermanitos participando ahí con gozo, alégrense. La alegría es compatible con la fe. Amén. Aleluya. Y ahí se mueve Dios. Amén. Alabado sea mi Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermanos, vemos similar con el apóstol Pedro. Libro de San Mateo, capítulo 14. Linda es su palabra. Amén. Tenemos que aprender a disfrutarla. La palabra de Dios, hermanitos. Claro que eso es un proceso. Yo oigo que muchos hablan de estar enamorados de Dios. Está enamorado de Dios, estoy enamorado de Dios. Enamórese de Dios. Y claro que eso es exactamente. Incluso él lo dijo, reprendió una iglesia ya en el Apocalipsis, la iglesia de Éfeso. Le dijo, tengo contra ti que has dejado Amor. tu primer amor. Amén, hermanos. Amén. Como que estuvo muy enamorada de Dios, de todo lo de Dios, de la palabra. Esa frase se ha hecho conocidísima, el primer amor. Y cuando vemos que la gente está recién convertida y no vayan al culto y bajo el aguacero llega al templo, hermano, y si hay que caminar y ir allá, ahí van y van con alegría y no se enferman de la misma fe que tienen, fresca y alegre. Y entonces los religiosos corronchosos, acomodados, que ya vienen ahí, añejos, dicen, es que está en el primer amor. Pero resulta que Dios dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, que no hay un segundo amor en realidad. Los hijos de Dios debemos de permanecer en el primer amor siempre, hermano. Amén. El único amor que existe. Pero ¿qué es lo que pasa? Qué lindo. Que si algo se deja de cultivar, Cierto, cierto. otra vez, si algo se deja de cuidar y de cultivar, Se muere. Muere, se muere, muere. se muere. Usted tiene una matita ahí, no la riega, no la saca al sol.
Lo mismo ocurre en los matrimonios también. ¿Verdad? Yo oigo que los psicólogos y otros científicos, hermanos, hablan de edades y etapas de los matrimonios y hasta le han puesto fecha de caducidad al amor matrimonial y después de no sé cuántos años. Es mentira todo eso, hermanos. Cierto. Es una irresponsabilidad de la persona que asumió un pacto y un compromiso, Cierto. que es lo que tenemos también con Dios nosotros, hermanitos. Y entonces, para que eso se conserve y más bien se fortalezca y crezca, necesitamos pasar tiempo ahí, hermanos. Amén. Y ir desapareciendo cosas que contienden contra ese amor, hermano. Cosas que luchan por ocupar el lugar de ese Qué amor. bueno, qué bueno. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Amén. Amén. De verdad, ¿cuántos quieren oír la voz de Dios? Amén. ¿Saben que la voz de Dios se puede oír? Consejo lindo. Y para oír la voz de Dios, tenemos que bajarle el volumen al mundo. Porque hay gente que tiene la voz del mundo tan fuerte que no oye la voz de Dios. Cierto. ¿A qué me refiero? Le están dando una importancia tremenda a cosas mundanas. Cierto. Son verdades. Y hermanos, para que eso se avive, ese amor a Dios, hay que pasar tiempo con Él. Y ahí hay una competencia, y hay una lucha. ¿Eh? La cual la están perdiendo muchos en este momento, hermanos. Amén. Corren para allá, corren para acá. A veces hasta cosas necesarias como un trabajo están compitiendo con el amor de Dios, hermanos. Cierto, cierto. Porque para muchos el trabajo se ha convertido en un Dios, en un ídolo. Cierto. Y ni hablar de otro montón de cosas. Ujú. Dios me ha mostrado a mí, por ejemplo, que Él está celoso del fútbol. Cierto. Dios está celoso y yo me cuido por eso. Y a veces me veo ahí oyendo algo, sintonizando algo y lo quito porque yo veo a Dios celoso. Tremendo. ¿Cuánta gente por el deporte, por el fútbol, por ejemplo, hermanos, usan todo el tiempo necesario, viven metidos en eso, se saben las estadísticas? Cierto. Son verdades. Incluso oye uno a los locutores que se dedican a narrar esas cosas y dice, desayunamos fútbol, almorzamos fútbol, comemos fútbol, soñamos fútbol. Y discúlpenme, eso está pasando en muchos llamados hijos de Dios, hermano. Cierto, cierto. Son verdades. Y Dios tiene celo de ver el tiempo que se le dedica a eso. Y se aburren cuando agarran la Biblia para leerla un poquito, no les gusta. Claro, claro, no se está cultivando, no se le está dando el tiempo. El relacionarse es clave para llegar a amar, hermanos. Yo he sabido de mujeres, por ejemplo, que han llegado a amar mucho a un hombre y que al principio cuando se lo presentaron, ella misma dijo, no, ese no. Pero la relación con esa persona comenzó a descubrir un montón de cosas agradables. Y eso llevó a esa mujer a enamorarse de ese hombre. Y hoy han formado un hogar y permanecen. Y cumplen lo que prometieron frente al altar hasta que la muerte los separe. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Yo sé que en el espíritu me están entendiendo lo que Amén. estamos enseñando, hermanitos. Claro que sí. Dice aquí en San Mateo capítulo 14, versículo 28 al 30. 14, 28. Amén. Entonces
Le respondió Pedro Y dijo, y dijo, Señor, si eres tú, vamos a ver, si eres tú, Si eres si eres tú, manda que yo manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Y él dijo, ven. ven. Y descendiendo Pedro de la barca, Andaba Qué sobre tremendo, las aguas hermanos. para ir a Jesús. sobre las aguas. ¿han oído eso? Ven. Amén. ¿Se ha visto alguna vez un hombre, un ser humano, como cualquiera de nosotros, caminando? Eso es completamente contra la física, eso es contra la ley de la gravedad. Cierto. Es imposible. Cierto. La ley de la gravedad, que es la que le da el peso a la materia, a los objetos, hace que cualquier ser humano sobre el agua no pueda caminar, se va a hundir. ¿Verdad? Pero aquí encontramos al apóstol Pedro, dice, caminando, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y dice la primera parte del versículo 30, pero Ver, al ver el fuerte viento, tuvo Tuvo miedo. miedo. tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Salva. Sálvame. sálvame. Levantemos las manos y alabemos al Señor Jesucristo. Leamos hasta el 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, Lo sostuvo. lo agarró, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste? de poca fe, ¿por qué Dudaste. dudaste? Una vez más vemos que el Señor Todopoderoso puede hacer Dios que un hermanito de Cóbano se meta ahí al Golfo, no hay ferry, y consigue una moto y se mete al Golfo y agarra para paquear sobre las aguas. ¿Puede hacer Dios una cosa hasta que suceda? Hermanos, que no puede hacer Dios. Cierto. Y era el que estaba haciendo ese milagro a través de la fe de su siervo Pedro. Pero se supeditó a la fe del apóstol. O sea, a lo que él pudo manejar Amén. del tesoro Amén. que se le fue depositado en la tarjeta de débito del banco todopoderoso que es Dios, Amén. para que él lo manejara y viera su gloria y cambiara el futuro y creara un mejor futuro, y por ende años después se leyera una mejor historia Amén. de aquella obra y de aquella operación. Denle un aplauso a mi Señor Jesucristo, hermano. O sea, lo que hoy leemos pudo ser bien diferente. No sé, por ejemplo, tal vez diría, y Pedro anduvo sobre el agua y llegando hasta donde estaba el Señor, sintió tanto gozo que saltó sobre las aguas varias veces alrededor del Señor. Y el Señor se gozó con él también. Amén. Y luego volvieron hacia la barca y animados los otros 11 por lo que estaba haciendo Pedro, salieron de las barcas también y caminaron sobre las aguas y se abrazaron en aquel lugar y danzaron y alabaron al Dios de los cielos sobre las aguas. ¿Podría decir eso la Biblia? Sí, claro. Perfectamente, hermanos. Amén. Perfectamente. Y yo sé que ahora sí estamos entendiendo un poquito más. Amén. Y no sé cuántas cosas negativas te han ocurrido, cuántos fracasos, cuántas derrotas, cuántas situaciones que podrían haber sido diferentes, de acuerdo a lo que el Espíritu nos está enseñando en esta palabra. Amén. Cierto. Y de hecho que Dios quiere que las que vayan a suceder de aquí en adelante sean
diferentes. Y hay una provisión para que eso ocurra así, que es, número uno, el poder de Dios. Pero le vamos a poner algo al poder de Dios, que el Espíritu nos ha dicho esta noche que es una mezcla, que se llama nuestra fe. Qué difícil, apóstol. Qué duro. No, no es duro. Para eso es este mensaje. Vamos a terminar con una revelación mayor, un entendimiento de estas cosas que nos vamos a gozar y que hasta el más pequeñito de ustedes puede comenzar a usar ese caudal, ese depósito, y a ver cosas grandes en su vida, en su hogar, en sus hijos, en su trabajo, en la iglesia, en su pueblo. Porque nada hay imposible para Jesucristo. Alabado sea mi Padre. Alabado sea su nombre. Por eso es que en este libro a menudo encontramos que nuestro Señor Jesucristo decía a las personas necesitadas: hágase conforme a vuestra fe. Hágase conforme a tu fe. ¿Cuántos han leído esas expresiones en la Biblia? Amén. Cierto. A vuestra fe, a tu fe. Es muy notorio, no hace mucho Tu fe te hace. les leí yo el caso de los ciegos, ¿verdad? Que ellos le gritaban: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Que los discípulos los mandaron callar, pero ellos insistieron. Una vez que ya estuvieron del Señor, Él les dijo claramente: ¿creéis que yo puedo hacer eso? El Señor pudo hacer ese milagro sin... Pero ahí nos está diciendo que ocupaba por determinación de Él. Porque Él así lo ordenó, así está establecido, hermano. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Amén, Amén. amén. Usted no puede entrar en una vida de conformismo fatalista, decir lo que Dios quiere. No, eso no es lo que la Biblia enseña. No. Dios está diciendo que le ponga fe. Amén. Póngale fe. Alabado sea mi Señor precioso, mi Señor Jesucristo. Amén. Yo me encontré, hermanos, levánteme las manitas y alaben su nombre. Yo me encontré en San Marcos 11:22. No lo busquen. Pero yo me encontré que el Señor ahí, ante algo que ocurrió, dice que pasaron por la mañana por un lugar y Él les quiso dar una lección. Había una higuera que se veía muy llena de hojas. Fue a buscar algo de comer y dice que no encontró. Entonces, nunca más nadie coma de ti. La maldijo a la higuera. Dice que la higuera quedó igual. El Señor le dijo eso, no se vio nada. La higuera quedó igual. Pero dice que al otro día por la mañana pasaron otra vez ahí. Y Pedro se fijó en la higuera y estaba marchita completamente. Seca, dice. Y entre más abajo, más seca. Desde la raíz, dice que se secó. Entonces dice que le habló al Señor y le dijo: Señor, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Eso es San Marcos 11. Amén. Y les dije que me encontré el versículo 22, donde el Señor les dijo: tengan fe. Vamos, díganlo conmigo, hermanitos. Tengan fe. Tengan fe. ¿Cuántas veces habrá que decir a la esposita: pero mi amor, tenga fe? ¿Cuántas veces habrá que decir al marido: pero papito, tenga fe? ¿Cuántas veces, hijos? Porque en Remanente Fiel estamos viendo una generación preciosa de jóvenes Amén. que en lugar de tener que estar siendo, digamos, empujados Amén, qué lindo. por los adultos y por los padres,
Estos jóvenes nos están dando el ejemplo, hermanos. Amén. Cierto. Y muchas veces más bien son ellos los que vienen empujando Cierto. a los adultos, a los mayores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y que esos jóvenes entonces le digan, pero papá tenga fe, mamá tenga fe. Y si fuera necesario que sea el padre o la madre que le diga, hijo, ten fe. Vamos, levantemos las manitas, alabemos al Señor. Eso está, como les dije, en San Marcos 11:22. El Señor les dijo, tengan fe. Ten fe en Dios, le dijo a Pedro. Porque le dio la duda, la incredulidad. Señor, mira, lo que dijiste, lo maldijiste, se secó. Ten fe en Dios. Hermanitos, si usamos esa palabra con cariño, con amor, con sabiduría, y digámosle a los que nos rodean, pero tenga fe. Luchemos, siga adelante, crea. Amén. Y aquí en este pequeño mensaje vamos a ver ahí unas pautas, unos tips, precisamente para eso, hermano, para que usted no siga igual. Ya en todo el mensaje va implícito ese amor a Dios, esa cercanía con Dios. Yo sé que hay gente que ha descuidado esa relación. Y claro, creo que en la enseñanza pasada que tuvimos, les dije de fugas. Cuando la persona invierte tiempo en cosas que no edifican, que no sirven, Cierto. su fe se escapa. La persona está débil, pero cuando la persona cierra los ojos a lo malo, no pierde tiempo en lo que no edifica, se dedica realmente a lo que tiene que hacer. Que dije, hermanos, que cómo es posible que a alguien le quede tiempo para basura, Cierto. con las tremendas responsabilidades que tenemos, que si vemos bien por el hogar, por el trabajo, por el estudio, por la responsabilidad con la iglesia, por lo bueno, realmente es muy poco el tiempo que nos queda, hermano. Es verdad, es verdad. Si hacemos bien las cosas. Cierto, es verdad. Pero ahí vemos estudiantes que ellos van por el 4, por el 5 al examen. Dije, yo he preparado como para un 5 y lo que pesque ahí de los compañeros. Ni vergüenza les da. Cierto. Ni vergüenza les da que van a ir a copiar. De una vez lo están diciendo. Cierto. ¿Usted cree que si esos jóvenes dedicaran el tiempo que tienen que dedicar, ya que sus padres están viendo por ellos, ya que muchos tienen una beca del colegio, una beca de la universidad, si realmente el tiempo no lo perdieran en basura, en televisión, en celulares, Amén. en amistades mundanas, en deportes que nada les están dejando? ¿Verdad? ¿Usted cree que esos jóvenes dedicaran el tiempo realmente a estudiar no serían mejores estudiantes? Claro que sí. Qué verdad es. Sí Claro se que puede. Sobresalientes. Así podemos ser mejores profesionales, mejores trabajadores, mejor esposo, mejor esposa, mejores hijos, mejor vecino. Amén. Amén. Si hacemos lo que hay que hacer verdaderamente. Yo creo que el tiempo es muy final. Los días están muy avanzados. Realmente la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy próxima. Cierto. Y es tiempo de que un pueblo que se llama cristiano deje de jugar de iglesita y de cristianito y se haga una realidad su vida cristiana y su relación con Dios. Que comencemos a tener temor de Dios y que comencemos a volver a las sendas antiguas como tiene que ser, a ese primer amor que Dios demanda, hermanos. Los tibios se quedan Que ahí. sin eso nadie. Usted se podrá engañar y el diablo tiene miles de predicadores que en realidad no lo son, son motivadores que le viven diciendo a la gente que no se preocupe, que así está bien. Los está usando el diablo. Cierto. Y apenas se levanta un hombre de Dios que reprende, que corrige, primero porque él vive, porque es un ejemplo a sus ojos, a los ojos de todo el mundo. Cierto. Porque no todo el mundo puede tener esta autoridad y este poder. Pero alguien que lo vive, puede. Y apenas se levanta, comienza todo el gremio a decir es un legalista, Cierto, es un extremista, cierto, tenga cierto. cuidado, vaya a cualquier iglesia menos a esa. Que fuera.
Los que entienden deben un aplauso fuerte a mi Señor Jesucristo. Pero al contrario, Hombre. a ese es donde hay que ir. Cierto. Como decía el apóstol Pedro, yo no dejaré de despertaros con amonestación. Vaya a una iglesia donde un líder, donde un pastor, en primer lugar, él se somete, vive en santidad y en oración y trae palabra de reprensión y de exhortación. Ese lugar es un lugar bueno donde eso nos va a ayudar a caminar correctamente delante de Dios, hermanitos. Cierto. Y no a lugares de conformismo, donde cada día la persona se aleja más de Dios, siente menos su presencia, se pone a orar y solo bostezar, se queda dormido, pero no se duerme viendo la transmisión de Mis Universos, o no se duerme. Puede ser a las 12 de la noche y ahí está despiertito. O viendo la novela, para nada le da sueño. Vamos, los que pueden, alaben al Señor Bravo, Jesús. Dios. Si estoy diciendo mentira, levántese y busque su casa, vaya para dormir, hacer otra cosa. Pero si estos son verdades para su corazón, dígale amén. Y denle un aplauso Amén. fuerte a mi Señor Todopoderoso, que es el que la merece. Aleluya. Número 2. Hay una declaración en la Biblia importantísima. Vamos a leer. Hebreos capítulo 11. Conocida prácticamente, a los evangélicos la conocen. Hebreos capítulo 11. ¿Cuánto más? Los cristianos. Vamos a ver Hebreos capítulo 11 en el versículo 6. Voy a avanzar un poquito más con el punto 2 para cerrarles con el último. Y que Dios nos ayude, hermanos, a valorar esta palabra y la cuidemos. Y haya cambios notorios en nuestras vidas. Que nos acerquen más a Dios. Que alegren más a Dios de nuestra parte. Qué lindo. Y que nos beneficien mucho más a nosotros. Qué lindo. Que seamos Acérquense. mejores Miren a Dios. creyentes del Señor. Mejor testimonio a un mundo que está perdido. Que cualquiera que nos ve diga, en usted hay algo diferente. Usted no es lo mismo que todos los demás. Nos van a decir que yo conozco evangélicos, yo conozco gente que va a iglesia, pero es que usted, hay algo especial en usted. Claro que sí. Y te va a comenzar Dios a usar a que se salven muchas almas y a que se sanen enfermos y a que se vean maravillas por medio de tu persona. No, no me preguntes de mí, sino de usted. De usted. Usted recibió de Dios una tarjeta de débito que se llama la fe, con todo lo que posee el banco, que es el Dios Todopoderoso. Y tiene que comenzar a aprender a manejar eso. De tal forma que Dios se agrade de lo que está haciendo. Hebreos capítulo 11, versículo 6, lo leen conmigo, ayudándome, hermanitos. Dice, pero sin fe Es ¿cómo dice? imposible es imposible agradar a a Dios. Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es premiador, galardonador de los que le de buscan. los que le buscan. Y hay detalles, hay revelación, hermano. Digan conmigo, yo voy a ir adelante, pero digan conmigo, los que le buscan. Los que le buscan. Vamos, ayúdenme, hermanitos, díganlo más fuerte todos. Díganle, los que le buscan. Los que le buscan. Los que buscan a Que Dios. buscan a Dios. Qué cosa más maravillosa, hermano. Qué cosa más maravillosa. Aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces eso es lo que agrada a Dios. Las demás cosas pueden ser buenas, la santidad y todo lo demás, pero si no lleva este elemento que es la fe, no agrada a Dios. Usted oye historias de faquires, ascetas, personas que se abstienen de todo en religiones orientales, hermano, pero sin fe. Lo hacen como, se puede decir que su vida es de total santidad física, porque se abstienen de todo, su gente no peca, pero no hay fe. Leí de uno que
cuando tenía 40 años levantó una mano entiendo que para su Dios o no sé para qué. Y así murió con la mano levantada 40 años después. La manita se le secó completamente, ahí quedó, en esa forma. Un acto asceta. Pero no. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Efesios 6:16. Capítulo 6, versículo 16 de Efesios. Efesios 6:16. Amén. ¿Me ayudan, hermanos? Amén. ¿Cómo dice? Sobre todo. Eso es lo que me interesa. ¿Cómo dice? Sobre todo. Sobre todo, Tomad el escudo Tomad de la fe, el escudo de la de la fe con con que podáis apagar todo. todos los dardos de fuego del maligno. del maligno. Contésteme, por favor, hermanos, aquí en las iglesias, ¿qué es sobre todo? Más importante. Bueno, ahí dijo la hermanita lo más importante. Y yo digo, sobre todo es sobre todo. Lo más importante. Correcto. Yo traigo las dos frases. Yo tengo aquí escrito sobre todo es sobre todo y lo más importante. Y dice que sobre todo tomemos ¿qué? Hermanos, El escudo de la remanente fe. fiel, sobre todo tomemos ¿qué? El escudo de la fe. La fe. La fe. Alabado sea el Señor Jesucristo. Por eso en la Biblia encontramos que nuestro Señor Jesucristo alabó a los que manifestaron fe y se enojó con los que no lo hicieron. Lo repito. Alabó a los que manifestaron fe y se enojó con los que no lo hicieron. Casos, no lo vamos a buscar, pero apúntelo. Mateo 8, versículo 10. Encontramos un centurión ahí que expresó una fe y le dijo, no hay necesidad ni que entres a mi casa, di la palabra, Señor, y mi criado sanará. Y dice que nuestro Señor frente a sus discípulos dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lo alabó, hermano, le reconoció, lo admiró. Alabado sea el Señor Amén. Jesucristo. Encontramos en Mateo 15, 28. Ahí está el caso de la mujer sirofenicia o cananea, que dice que expulsándola a los discípulos, y aún el Señor cuando ella llegó, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y aún con eso ella dijo, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen. Considérame así, pero sana a mi hija, Señor. Bendito Padre. Gracias. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Y dice que el Señor se asombró y alabó la fe que estaba demostrando. Eso es Mateo 15, 28. Por el contrario, en Mateo 17 encontramos que el Señor baja del monte de orar y se encuentra una multitud de hermanos. Y ahí están sus discípulos y de pronto se levanta un hombre y le dice al Señor, te traje mi hijo que un espíritu malo lo toma y lo comienza a destruir. Y le dije a tus discípulos que lo sanaran, pero ellos no han podido. Y dice que el Señor se enfrentó a los discípulos. Eso es Mateo 17, 17. Y les dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Levánteme las manitas, alaben al Señor. El Señor alaba a los que manifiestan fe y el Señor se molesta con aquellos que no lo hacen. Los discípulos en la barca y en la tempestad, cuando
aquella barca era sacudida y dice que él dormía sobre un cabezal. Ellos lo despertaron: Señor, perecemos, no te da cuidado. Dice que él una vez más los reprendió: ¿cómo ustedes no tienen fe? Quizá una forma negativa de ese versículo poderosísimo, yo quiero que se lo dejen, que ya les dije, Marcos 11:22, donde le dijo: tengan fe. Que sea un grito de guerra de aquí en adelante entre los hermanos del remanente fiel. Digámonos, hermanitos, tengamos fe. Diga: tenga fe. Tenga fe. No se rinda tan fácil. Siga adelante, tenga fe. Y va a ver la mano poderosa de Dios. Aleluya. Podemos escribir un mejor futuro con actos de fe. Aleluya. Bendito sea mi Padre, ahora y para siempre. Termino. Con esto cierro. Dice: la fe puede crecer. Dígalo conmigo: la fe puede crecer. La fe puede puede crecer. crecer. Se puede desarrollar. Se puede Leamos algunas citas, hermano, y cerramos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. A ver, ¿cuántos quieren una fe más fuerte, más poderosa? Amén. Bien. Entonces, atentos. Póngale hambre, póngale sed. Quiero ir, quiero aprender. No estoy conforme con mi fe, quiero que crezca. Y en segunda Tesalonicenses, capítulo 1 y en el versículo 3, nos dice la palabra, 2 Tesalonicenses 1:3, Amén. debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Vamos a ver, ayúdenme. Por cuanto vuestra fe, Va creciendo. vuestra fe, Va creciendo. ¿va creciendo la fe de ustedes? Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Como que va junto eso, ¿verdad? Y el amor. Ay, yo quiero una fe para traspasar montes y odiando al hermano. Ay, yo quiero una fe para que los demonios salgan y la gente se sane. Hay que amar. Las dos cosas. Y menospreciando al hermano, no lo saluda, no le habla, le molesta. Cierto que no todo el mundo es tan agradable, pero si nosotros tenemos amor, por lo menos somos capaces de soportar y comprender y amar a cualquier persona, hermano. Y eso es lo que agrada a nuestro Dios. Levantemos las manitas y alabemos al Señor Jesucristo. Pero aquí lo que tenemos que tener claro es que nuestra fe va creciendo. Dice que crece. En 2 de Corintios 10:15. Son un poquito de versículos más. Esforcémonos, hermanos. Vamos. Vamos, esforcémonos. Mantenga la alabanza. Ahí donde está en la casita, diga gloria a Dios, diga amén. Si puede levantarse y pegar un salto, hágalo. Dale un aplauso a Dios. Glorifíquelo al Señor. Nombre, Señor. Gloria a Dios, bendito es tu nombre. Enamorémonos de Dios y de su palabra. Lindo, Padre. Veamos lo precioso que es. Y entonces vamos a estar soltando cosas que para nada sirven, que están llenando en nuestra vida tiempo y nos están dañando. Cierto. Y vamos a ver cambios notorios. Nuestro hogar, nuestra familia, todo va a avanzar de una manera poderosa, especial. Dice aquí en 2 de Corintios capítulo 10 y en el versículo 15. 2 de Corintios 10:15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos, como dice, Que conforme crezca. que conforme crezca, Vuestra fe. hermanitos, ¿crece la fe o no crece? Crece, amén. Conforme crezca vuestra fe, seremos Seremos muy muy engrandecidos entre vosotros, vosotros. conforme a nuestra regla. Todo eso es, solo ese pasaje, solo ese versículo es un mensaje diferente, otro mensaje, pero no voy a entrar ahí ahora. Porque la insurrección de algunos a los siervos de Dios y la murmuración contra los siervos de Dios, hermano, y la falta de sujeción y de respeto y de amor a los siervos de Dios y de profeta a los siervos de Dios, es que la fe es demasiado pequeña.
Porque cuando crece la fe del pueblo, levantan a sus autoridades, hermano. Amén. Y a algunos les molesta eso, que el líder y que los pastores tengan... Es lo que más podía desear el pueblo, porque si nuestros líderes estuvieran bien altos, serían más oídos por las almas para que se salven. Cierto. Habría más reconocimiento, Cierto. tendrían más poder, más autoridad, Cierto. hasta para oponerse a todos estos reglamentos asquerosos que el diablo está introduciendo, como matrimonio igualitario, como aborto, como tantas cosas horribles. Oremos, crezca la fe, para que pongamos a los siervos de Dios en el lugar donde tienen que estar Aleluya. y ellos tengan influencia sobre las naciones para bien y para salvación de las almas. Los que me entiendan, denle un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que eso es conforme crezca vuestra fe. Amén. Y dice que los discípulos eran conscientes de eso. Los primeros 12 que el Señor llamó eran conscientes de eso. No busquen este versículo, pero si usted lee Lucas 17:5, se los encuentra que se unieron y le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Ahí está. Lucas 17:5 dice que los discípulos al unísono le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Amén, hermanitos. Amén. Aumentanos, haz que nuestra fe crezca. Levantemos las manos y alabemos al Señor. Aleluya. Termino. ¿Qué hace crecer la fe? Con esto cierro. Qué importante, ¿verdad? Amén. Esto es el cierre. Entonces, decisivo. Es lo que usted quería oír. Aleluya. ¿Cómo hago, hermano? Bueno, ya Señor. implícito en el mensaje han salido muchos detalles. Pero aquí le voy a dar, Gracias. le voy a dar 3 puntos concretos. Y el primero es la palabra. Romanos 10:17. ¿Quieren saber qué hace crecer la fe? El primero es la palabra. Romanos 10:17. Lo leemos, hermanitos, Romanos 10:17. Amén. Amén. Así que La fe la fe es es por el oír por el oír, y el oír por la palabra. por la palabra de Dios. Es lo primero que encontramos que hace crecer la fe. Y el pueblo, el cristianismo, está fallando en esto, hermano. ¿Qué posición ocupa la palabra? Vea a veces hasta las iglesias, hasta los ministerios. Hoy el canto, ya, no le llamemos Sí. alabanza, porque hay cosas que se cantan en la iglesia que yo oigo a algunos que dicen: voy a cantar esta alabanza para Dios, y en realidad no oigo que sea una alabanza para Dios. Cosas que se oyen. Pero llamémosle el tiempo que se dedica aún en congregaciones. Canta y canta y canta y canta y canta y canta. Son verdades. 1 hora, hora y media. Así es. Y eso ha crecido en las congregaciones, hermano, lo que es sonido, grandes equipos y todas esas cosas. Y cantantes cada vez mejores. Pero aquello es lo más importante en la congregación, hermano: el sonido, la música, el canto. Y después, con el pueblo bien cansado ya de brincar y de danzar, pasan al predicador. Y muchas veces hasta el pastor de la iglesia que invitó al predicador, de una vez le advierte y le dice que sea poquito tiempo. Oí un hombre, pastor de una iglesia y escritor de libros, que dijo que lograr predicar 40 minutos era gracia, porque ya era mucho. Para él 40 minutos era mucho. Dice: predicar 40 minutos es gracia de un hombre. Dice: pero predicar más de 40 minutos es desgracia.
Qué tremendo, hermanos. Entonces usted ve que abogan por mensajes chiquititos, motivadores. La gente sale de los templos contentísima. Le dijeron que así están bien, que no se preocupen. Cierto. Pero ¿dónde está la palabra de Dios, hermano? Qué verdades. ¿Y usted quiere todavía que su fe crezca? Ahí dice que viene por el oír la palabra de Dios. Oír la palabra. Debes de sacar tiempo para la palabra. Levánteme las manos y alaben al Señor. Eso es lo primero. Lo segundo, para que la fe crezca. Vamos a ver, díganlo conmigo. La oración y el ayuno. La oración y el ayuno. Sin miedo, hermanitos, en la casa, aunque usted no lo esté haciendo, diga la oración y el ayuno. La Oración y el ayuno. San Mateo 17. Está terminando este mensaje que me dio el Señor. San Mateo 17. 19 al 21. Vamos a Mateo 17, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, a ver qué les dijo. Poca fe. Les falta fe, la fe que tienen muy pequeñita, muy poca fe. Lo que les faltó es fe. Tienen muy poca fe. Y les afirma, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, y díganlo conmigo aunque no lo entiendan, un día lo voy a explicar. Digan, no se está refiriendo al tamaño, digan eso. No se está refiriendo. Se está refiriendo a la calidad. Se está refiriendo. Un día lo a la explico, calidad. hermanos, porque el Señor no dijo del tamaño, dijo como un grano de mostaza. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí Aquí, allá y se pasará para y nada nada. os será Será. imposible. Ayúdenme con el versículo 21, ahí sí nos ocupo a todos, que dice, pero este género No sale, no sale sino sino como oración y con oración y ayuno. La fe para echar fuera demonios viene por orar y ayunar. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en este y otros pasajes, Él reveló que ese era su secreto. Aleluya. Hermanos que me escuchan, por eso es que no quiere el diablo que se ore y se ayune. Hay una oposición criminal de Satanás a que se haga eso, a que la iglesia ore, a que la iglesia ayune. Sí, es verdad, sí, es verdad. Dios Vaya a las congregaciones. pone pereza. ¿Quiere conocer la popularidad del predicador? Vaya el domingo. ¿Quiere conocer la popularidad de Dios en la iglesia? Vaya al culto de oración. Cierto. Amén. Cierto, Levantemos las manitas, alabemos al Señor. son verdades. Hay mucho poder en la oración y el ayuno. Por eso es a lo que más se opone el diablo. Y ustedes, ¿por qué me costará tanto orar? ¿Seré solo yo? No, hijitos. A todo cristiano Todo le va a costar. que sea muy fuerte. ¿Qué tengo que hacer, apóstol? Siga, persevere, ruegue, llore, arrodíllese, camine, Aleluya. caiga sobre el vientre, manténgase. Bendito Dios. No se levante en el culto de oración para el baño. Cierto, No se entretenga chineando el chiquito tal. cierto. Deje de abrir los ojos viendo por la ventana. Va a Amén. meter el diablo para ver aquí una y otra cosa. Son No se siente en el borde de la ventana como un tico, viendo para adentro y viendo para afuera. Tremendo. Bueno, Esfuércese, pídale ayuda a Dios y usted va a comenzar a recibir espíritu de oración. aleluya. Dichoso, bienaventurado el que tiene espíritu de oración, porque eso es lo que más acerca a Dios a una persona. Amén. Así es. Y dice que eso hace crecer la fe. Yo sé que vaya en este tiempo hay mucha oposición a lo del ayuno. Un día voy a tomar un tiempo para enseñar sobre eso, pero solo le dejo dos frases de nuestro Señor Jesucristo.
La primera está en Marcos 2:20. Él dijo, en aquellos días, refiriéndose a nuestro tiempo, ayunarán. Y la otra está en Mateo 6:16, con donde el Señor dice, y tú, cuando ayunes. Él no se puso a discutir si había que ayunar o no. Él dio por un hecho, dio por sentado que los hijos de Dios ayunan. Amén. Y no contienda con Dios, comienza a practicarlo. En San Juan 7:17, el Señor dijo, si alguno quiere conocer la voluntad de Dios, se le revelará si la doctrina que predico es mía o es del Eterno, del Padre. Aleluya. Y si usted de verdad quiere, comienza a hacerlo. Y si usted comienza a practicarlo, aunque sea unas horas, comienza a notar cambios en su vida. Y comienza a notar un poder. Y comienza a notar una brillantez en su mente y en su vista. Y un poder para vencer el pecado. Usted va a recibir fuerza, amor a Dios, amor a los hermanos. Amén, amén. Por eso no quiere el diablo que tú te sometas en ayuno. Ah, son verdades, son Es que mi úlcera, ¿cuál úlcera? La úlcera la tiene el diablo. se rompen ataduras del diablo. Es que si ayuno me muero, no se muere. Se muere el diablo. Cierto. Usted va a recuperar salud, más bien. Aleluya. Vamos, los que puedan, démele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. De verdad querías que tu fe creciera. Aquí están los tips, los consejos, las direcciones. Y por último, mantener la mirada en Jesús. Todos conmigo para terminar, hermanitos. Yo sé que les he tomado un poco de tiempo, pero en buena hora. El Señor me ha puesto a enseñar en estos martes para bien de toda la iglesia. Diga conmigo, poner la mirada en Jesús. Estoy terminando. Libro de Hebreos, capítulo 12. Y terminamos. Libro de Hebreos, capítulo 12. Leemos y nos dice en el versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Amén. Amén. Lean conmigo. Pues Puestos los ojos somos Jesús, en Jesús, en Jesús, el autor el autor y y consumador de de la fe, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, aleluya, a a la diestra del trono. del trono de Dios. No hay nada que dé más fe que poner la mirada en Jesús. Ahora viene la pregunta necesaria de parte de los que me están oyendo. Hermano, ¿y dónde está para verlo? ¿A dónde está Jesús? Si yo supiera dónde está, si hay que ir a otro país, porque ahí está para poner la mirada en él, yo voy. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Vamos a ver, hermanito, ¿cuántos quieren poner los ojos en Jesús? Amén. ¿Cuántos quieren ver a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Al Señor lo vemos leyendo los evangelios. ¿Cuántos quieren ver al Señor Jesús? Amén. Amén. Lea San Mateo, lea San Marcos, lea San Lucas, lea San Juan. Usted comienza a meterse y comienza a verlo, sanando los enfermos, resucitando los muertos, multiplicando los peces, Le da unos ganas, multiplicando los panes, caminando sobre el agua, cosas mayores. dándole vista a los ciegos. No hay nada que dé más fe que poner la mirada en Jesús. Ver lo que Él hizo, cómo vivió, cómo actuó. ¿Cómo se logra? Leyendo mucho los evangelios. En los evangelios usted se encuentra con Jesús. Pónganse de pie. Qué lindo. Gracias a Dios. Levantemos las manitas. Me deja orar un ratito y cortan. Levantemos las manitos, hermanos, y allá en las casitas de pie, hermanitos. Vamos, si has recibido la palabra, si el Espíritu te ha dado entendimiento esta noche, agradéceselo. Padre Celestial,
dueño verdadero de tu obra. Sí, Dios, Ama. La palabra. Ahora, Y que enseñas a tu pueblo como en esta oportunidad una vez más, Señor. Aquí estamos. muchas gracias, Espíritu Santo. Para nada rechazamos tu palabra. No, Señor. Agradecidos contigo, mi Dios. La comemos tu palabra. Decimos amén. Agradecidos contigo. Aceptamos, nos humillamos ante ti. Reconocemos nuestras fallas y nuestras faltas. Te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que nos permitas Que nos ayude darte cada el lugar día. que se te tiene que dar y a tu Aumenta palabra. la fe en tu pueblo. Gracias, Señor, Aumenta la fe en por esta ti, noche, Dios. por esta palabra.